Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Python. En este video vamos a hablar sobre las funciones. Primero vamos a hablar sobre cómo definir una función. Después vamos a mencionar qué es el espacio de nombres y el alcance. También vamos a describir brevemente qué es el polimorfismo. Y vamos a terminar con una discusión sobre parámetros y argumentos. Comencemos. Comencemos con un ejemplo sencillo. Vamos a crear una función o a definir más bien una función que sume tres números y que devuelva el resultado de la suma. Fuera de la función vamos a crear una variable que vamos a llamar valor-retorno y en ella vamos a guardar lo que devuelve la función. Al final añadimos un print para desplegar en pantalla el valor-retorno. Ejecutamos y vemos que la salida es un 10, que es efectivamente la suma de 1, 4 y 5. Veamos ahora el código con más detalle para entender todo lo que está pasando. Primero definimos la función utilizando la palabra clave def. Esta palabra clave se usa precisamente para crear funciones. Después de la palabra clave escribimos el nombre de la función. En nuestro ejemplo la función se llama suma. Después del nombre de la función tenemos que escribir entre paréntesis los parámetros de la función. En nuestro ejemplo tenemos tres parámetros que son x, y y z. Observa que los parámetros van separados por comas y también que son variables, no son objetos. También es importante mencionar que puedes darle el nombre que tú quieras a los parámetros, A, B, C o cualquier nombre que te convenga. Finalmente terminamos esta línea con dos puntos. A continuación, escribimos el cuerpo de la función que debe de estar indentado. En nuestro caso, el cuerpo consiste únicamente de dos líneas. En la primera línea se efectúa la operación x más y más z y el resultado se guarda en la variable suma. Y en la segunda línea especificamos el valor de retorno de la función, es decir, el valor que devuelve la función después de que termina su ejecución. Este valor lo podemos especificar con la palabra clave return y, bueno, en nuestro caso, nuestra función devuelve suma, que es el resultado de la operación x más y más z. Antes de continuar, repasemos algunos puntos clave. Cuando se ejecuta la línea 8, Python crea una función, la función suma. Sin embargo, el cuerpo de la función no se está ejecutando todavía. Este objeto función tiene mucha información relevante que vamos a ver más adelante. Analicemos ahora con más detalle qué sucede cuando ejecutamos este código. Recuerda que en Python existen variables y objetos. Los objetos siempre tienen tipo, identidad y valor, y las variables son los nombres con los que nos referimos a estos objetos. Si te interesa, en nuestro video de objetos mutables explicamos esto con más detalle. Regresando a nuestro ejemplo, cuando se ejecuta la línea 8, se crea el objeto función, se crea la variable suma y una referencia que va de suma al objeto función. Se puede pensar como que la variable suma está apuntando a la función. Posteriormente, después de ejecutarse la línea 8, Python ejecuta la línea 14. Recuerda que en Python las asignaciones siempre se evalúan de derecha a izquierda. Entonces, al ejecutarse la línea 14, lo primero que se evalúa es la parte derecha de la asignación, es decir, suma paréntesis 1, 4, 5. Y esto es la llamada a la función. En Python, siempre que llamamos a la función, tenemos que escribir el nombre de la función seguido de sus argumentos entre paréntesis si es que tiene. Si no tiene argumentos, los paréntesis se dejan vacíos. Pero siempre tenemos que añadir unos paréntesis si queremos llamar a la función. Entonces, cuando llamamos a la función es cuando se ejecuta el cuerpo de la función. Veamos con detalle todo este proceso. Primero, vamos a distinguir entre variables globales y locales. Las variables globales son las que definimos en el bloque de código principal. En nuestro ejemplo, la variable suma, la que está apuntando a la función, es una variable global. Por otro lado, las variables locales se crean cuando se ejecuta la función y existen únicamente en el momento de la ejecución. Después de esto, Python las olvida o desaparecen. En nuestro ejemplo, cuando llamamos a suma, se crean las variables x, y, z y los objetos 1, 4 y 5. Y también se crean sus respectivas referencias. Posteriormente se lleva a cabo la operación x más y más z, esto nos da 10, después se crea la variable suma y después la referencia, suma apunta a 10.
Todo esto sucede cuando se ejecuta la función. Para terminar, se crea la variable global valor-retorno y se crea una referencia que está apuntando a 10. Como habíamos dicho, cuando la función termina de ejecutarse, las variables locales desaparecen y solo nos quedamos con las variables globales. Finalmente, en la última línea de nuestro código, estamos utilizando print para desplegar el valor de retorno en pantalla. Algo importante que podemos observar es que, aunque la función ya terminó su ejecución, los objetos siguen existiendo. Únicamente las variables locales son las que desaparecen. Más específicamente, los objetos que siguen existiendo son aquellos que siguen siendo referenciados. Por ejemplo, en este caso, valor-retorno sigue apuntando al 10. Para los objetos que ya no están siendo referenciados, Python eventualmente los va a recolectar y los va a eliminar mediante su proceso de recolección de basura. Antes de continuar, es importante aclarar la diferencia entre parámetros y argumentos. Los parámetros son los nombres que especificamos al definir la función. Por ejemplo, x, y, z son parámetros. Ya habíamos dicho que son variables, no objetos. En cambio, los argumentos son los objetos que le pasamos a la función cuando la llamamos. Es decir, los argumentos son los objetos que la función utilizará al ejecutarse. En nuestro ejemplo, los argumentos son 1, 4 y 5, y al ejecutarse la función, a x se le asigna 1, a y se le asigna 4 y a z se le asigna 5. Para terminar esta parte, solo vamos a mencionar que una función en Python siempre tiene un valor de retorno. Si nosotros no le asignamos un valor de retorno a la función, Python automáticamente le asigna el valor por defecto none. Hagamos el ejemplo. Vamos a eliminar la línea 10, ejecutamos nuevamente y vemos que ahora el valor de retorno es none. Ya no es 10. En nuestro ejemplo, guardamos el valor de retorno en la variable valor-retorno. Pero esto no siempre es necesario. Si tú no necesitas guardar este valor de retorno, podemos simplemente eliminar la variable y ejecutar directamente la función. Entonces vamos a ejecutar nuevamente y vemos que no se despliega nada en pantalla porque no tenemos ningún print. Añadimos un print dentro de la función para que sea más obvio que estamos ejecutando la función. Ejecutamos y vemos que ahora el output es, la suma es 10. Entonces en este caso ejecutamos la función sin guardar el valor de retorno. Por último, recuerda que para llamar a la función tenemos que escribir los paréntesis independientemente de si tiene o no argumentos. Vamos a ver qué pasa si nosotros omitimos los paréntesis. Ejecutamos y vemos que el valor de retorno ya no es none, es más bien una función. Entonces tiene más sentido que nuestra variable se llame función. Lo que estamos haciendo realmente es creando una nueva variable que también apunta a la función suma. Entonces tenemos dos variables, función y suma, que están apuntando al mismo objeto. Podemos incluso ejecutar la función suma utilizando la variable función. Hagámoslo. Ejecutamos y la salida nos da la suma es 6. En resumen, tenemos dos variables apuntando al mismo objeto. Suma y función apuntan a la función suma. A continuación vamos a hablar sobre el espacio de nombres y el alcance, o como se conocen en inglés, el namespace y el scope. La mejor manera de entender estos conceptos es visualizar nuestro código como áreas o bloques distintos. En este ejemplo, el cuerpo de la función introduce un bloque de código. A este bloque de código podemos llamarle local. Los bloques de código en Python los podemos distinguir por la indentación. Entonces, en este caso, tenemos un bloque de código dentro de la función saludo y otro fuera. Nota que el cuerpo de la función saludo tiene indentación y luego tenemos el cuerpo principal o el bloque global que no tiene indentación y que estamos señalando con color vino. Revisemos nuestras variables. En el bloque local, que define la función saludo, tenemos a la variable local s. Recuerda que las variables locales únicamente van a existir mientras la función está siendo ejecutada. En este caso, la única variable local que tenemos es s. Por otro lado, las variables globales que definimos en nuestro bloque principal son x, y, saludo y z. Hagamos otro ejemplo para que nos quede más claro.
En este ejemplo vamos a introducir una función anidada, es decir, una función dentro de otra función. Como puedes ver, la función fun está dentro de la función saludo. La función anidada introduce un nuevo bloque de código. Entonces al final tenemos el bloque de código de la función anidada, el bloque de código que introduce la función saludo y después tenemos el bloque de código principal. Revisemos qué variables existen en cada bloque. Las variables locales de la función anidada es solo x, las variables envolventes, que son de la función saludo, son s y fun, y finalmente las variables globales son x, y, saludo y z. Hasta aquí debe de ser claro qué es un bloque y las variables que pertenecen a cada bloque. Ahora podemos hablar sobre el namespace o el espacio de nombres, que se define como el lugar donde se guarda una variable, o más técnicamente se puede definir como un mapeo de nombres a objetos. En Python, los espacios de nombre están implementados como diccionarios. Y hay espacios de nombres locales, espacios de nombres globales, está el espacio de nombre integrado de Python y otros cuantos. Un espacio de nombre se crea cuando llamamos a una función y contiene únicamente las variables locales de la función. Además, los espacios de nombres locales existen únicamente mientras la función está siendo ejecutada. Cuando la función termina, Python se olvida de ellos. Por otro lado, el espacio de nombres global contiene variables globales definidas en el código principal. Para inspeccionar los espacios de nombres en Python podemos usar dos funciones integradas, locals y globals. La función locals nos devuelve un espacio de nombre local, es decir, que la podemos usar dentro de las funciones, y la función globals nos devuelve el espacio de nombres global. Veamos un ejemplo. En nuestro ejemplo vamos a añadir un print dentro de la función fun para imprimir el espacio de nombres local, y esto lo vamos a hacer utilizando la función locals. Ejecutamos y vemos que la variable x es la única que pertenece a este espacio. Ahora vamos a añadir un print al final de la función fun. Ejecutamos y vemos que las variables s y fun son las únicas que pertenecen a este espacio de nombres envolvente. Para finalizar, añadimos un print al final de nuestro bloque principal para imprimir las variables globales haciendo uso de la función globals. Ejecutamos y vemos que hay muchas variables globales predefinidas que Python tiene por defecto, pero también tenemos nuestras variables x, y, saludo y z. En resumen, en este ejemplo tenemos los siguientes espacios de nombres. El primer espacio de nombres pertenece a la función anidada fun y solo contiene la variable x. El segundo espacio de nombre, que es el espacio de nombres de la función envolvente, contiene a la variable s y a la variable fun. Y nuestro tercer espacio de nombres, que es el espacio de nombres global, contiene a las variables x, y, z y saludo, entre otras cuantas. Vamos ahora a hablar sobre el alcance o el scope. El alcance se refiere a la visibilidad y accesibilidad de una variable dentro de un bloque de código. En otras palabras, define en qué partes del programa se puede usar una variable y desde dónde es posible acceder a ella. Para entender mejor qué es el alcance, hagamos algunos ejemplos. En el ejemplo que ya tenemos, vamos a añadir un print s al final de nuestro código. Nota que la variable s está definida dentro de la función saludo. Ejecutamos y vemos que nos da un error. El error nos está diciendo que s no está definida. Veamos por qué nos aparece este error. Entonces, Python intenta encontrar la variable s en el espacio de nombres global, pero como no la encuentra ahí, lanza un error. Entonces aquí lo importante es notar que desde el bloque de código principal o global, Python no puede acceder a los espacios de nombres locales de las funciones. Veamos ahora qué sucede si desde la función anidada imprimimos z en vez de x. Observa que z en este caso es una variable global, entonces vamos a ejecutar para ver qué pasa. Ejecutamos y vemos que el resultado nos da un 2. Entonces, como z es una variable global, podemos acceder a ella desde la función anidada. Veamos los detalles. Python primero busca la variable z en el espacio de nombres local de la función fun. Al no encontrarla, continúa buscando en el espacio de nombres de la función envolvente o saludo. Si tampoco la encuentra ahí, finalmente busca en el espacio de nombres global, donde encuentra la variable z y ya por eso la puede desplegar en pantalla.
Ahora, como otro ejemplo, vamos a imprimir X en vez de S dentro de la función envolvente saludo. Ejecutamos y vemos que ahora en vez de imprimirse Hola Mundo, se despliega un 10. Entonces, Python busca primero en el espacio de nombres de la función saludo. Como no encuentra la variable X, procede a buscar en el espacio de nombres global. Es importante notar que no busca en el espacio de nombres de la función anidada fun. Para terminar con esta sección del alcance, vamos a hacer un resumen. Entonces, Python tiene un orden jerárquico bien definido para buscar variables. Tú puedes encontrar esto en la documentación como LEGB, que se refiere a Local Enclosing Global y Built-in. Entonces, Python busca primero en el namespace local de la función en ejecución. Si no encuentra las variables en este namespace, entonces se pasa a buscar al espacio de nombres de las funciones externas, que son las envolventes, es decir, las que envuelven a las funciones anidadas. Si no encuentra la variable en estos dos niveles, entonces se pasa a buscar en el espacio de nombres global, que incluye las variables definidas fuera de cualquier función. Ahora vamos a hablar brevemente sobre el polimorfismo en funciones. El polimorfismo en Python se refiere a la capacidad de una función para operar sobre objetos de diferentes tipos. En otras palabras, el polimorfismo permite que la misma función se utilice con diferentes tipos de objetos. Veamos rápidamente el ejemplo de la función suma. Esta función la presentamos inicialmente para sumar tres números. Hagamos el ejemplo. Vamos a sumar 1, 5 y 2 y esto nos da 8. Aunque dijimos que es una función para sumar números, en Python no existe una restricción que nos impida utilizarla con otros tipos de objetos. Por ejemplo, podemos usar esta función con cadenas y en lugar de una suma, el operador más realizará una concatenación. Podemos concatenar las cadenas hola, buenas y tardes. Ejecutamos y vemos que se concatenaron las cadenas. Del mismo modo, podemos usar la función suma con listas. En este caso se van a juntar los elementos de las tres listas en una sola. Veamos el resultado. Lo mismo podríamos hacer con tuplas. Podemos pasar tres tuplas y las tuplas se van a concatenar. Lo que no podemos hacer son cosas como tratar de sumar una tupla con una lista con un número. Hablemos ahora sobre los parámetros y los argumentos. Anteriormente vimos la diferencia entre ambos y ahora vamos a revisar los diferentes tipos de parámetros y argumentos que existen en Python. En el ejemplo donde creamos la función suma, los parámetros se conocen como parámetros posicionales o bien como parámetros sin valor predeterminado. A mí, personalmente, me gusta más decir que son parámetros sin valor predeterminado. Y esto significa que no estamos especificando el valor que va a tomar cada parámetro. Si al llamar a la función le pasamos argumentos posicionales, significa que el orden es importante, es decir, el primer argumento se asigna a X, el segundo a Y y el tercero a Z. Entonces vamos a llamar a la función suma pasándole argumentos sin valor predeterminado. Le pasamos 3, 1 y 6, ejecutamos y vemos que el resultado es 10. Recuerda, estos son argumentos posicionales. Ahora, aunque los parámetros sean posicionales, también podemos llamar a la función pasando argumentos de palabra clave. En este caso, el orden no importa, ya que estamos especificando explícitamente el valor que va a tomar cada parámetro. Vamos entonces a llamar a la función pasándole z igual a 2, x igual a 3 y y igual a 60. Ejecutamos y el resultado nos da 65. Recuerda, estos se llaman argumentos de palabra clave. También podemos combinar ambos tipos de argumentos, los de posición y los de palabra clave. Vamos entonces a pasar el primer argumento como argumento de posición, que es el 2, y luego los otros dos argumentos los vamos a pasar como argumentos de palabra clave. Ejecutamos y el resultado nos da 6. Es importante recordar que los argumentos posicionales siempre deben de ir antes que los argumentos de palabra clave. Si intentamos pasar un argumento de palabra clave antes de uno posicional, se genera un error. Hagamos el ejemplo. Pasamos primero un argumento de palabra clave y luego pasamos uno posicional, ejecutamos y vemos que nos da un error que nos dice que hay un argumento posicional después de un argumento de palabra clave.
Como resumen, cuando usamos parámetros sin valor predeterminado, podemos llamar a la función con argumentos posicionales. En este caso, el orden es importante. La asignación se hace respetando la posición. También podemos usar argumentos de palabra clave, que es cuando especificamos el valor que va a tomar el parámetro. En este caso, el orden no importa. Y finalmente, podemos usar argumentos combinados. Solo recuerden que los argumentos posicionales siempre van primero y después van los argumentos de palabra clave. El otro tipo de parámetros que podemos usar son los parámetros con valor predeterminado. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a darle valores predeterminados a los parámetros. En este caso, podemos llamar a la función usando argumentos predeterminados, que es cuando no los especificamos, y los parámetros toman el valor predeterminado que les asignamos al momento de definir la función. Entonces llamamos a la función suma sin ningún argumento y vemos que el resultado es 18, que es la suma de 10, 5 y 3. También podemos usar argumentos posicionales como lo hicimos anteriormente. Entonces pasamos 3 argumentos posicionales, vamos a pasar 1, 1 y 1, ejecutamos y vemos que el resultado nos da 3. Luego también podemos usar argumentos de palabra clave como hicimos en el caso anterior. Entonces hagamos un ejemplo. Ejecutamos y vemos que el resultado es 22. Y finalmente podemos usar argumentos combinados. Ejecutamos y vemos que esto nos da un error. Y esto ocurre porque primero pasamos la X como un argumento posicional y luego intentamos pasarla como un argumento de palabra clave. Entonces corregimos, volvemos a ejecutar y vemos que el resultado es 68. Como resumen, cuando tenemos parámetros con valor predeterminado, podemos llamar a la función con argumentos predeterminados, con argumentos posicionales, con argumentos de palabra clave o bien combinados. Otro tipo de parámetros que podemos tener son combinados, es decir, con y sin valor predeterminado. En este ejemplo tenemos 3 sin valor predeterminado y 3 con valor predeterminado. Primero vamos a llamar a la función con únicamente 3 argumentos, que son los argumentos posicionales. Ejecutamos y el resultado nos da 13. Esto quiere decir que D, E y F están tomando su valor predeterminado. Ahora vamos a llamar a la función pasándole los 6 argumentos como argumentos posicionales. Ejecutamos y el resultado nos da 6. También podemos pasar únicamente argumentos de palabra clave. Ejecutamos y el resultado nos da 15. Y al igual que en los casos anteriores, podemos usar argumentos combinados, es decir, argumentos posicionales y argumentos de palabra clave. En este ejemplo vamos a dejar que E y F tomen sus valores predeterminados, ejecutamos y vemos que el resultado nos da 10. Volvamos al ejemplo en el que tenemos parámetros sin valor predeterminados y podemos llamar a la función con argumentos posicionales. Por ejemplo, vamos a pasarle 1, 1 y 1. Ejecutamos y vemos que el resultado es 3. Ahora queremos cambiar el último argumento posicional por un argumento de palabra clave. Ejecutamos y vemos que no hay ningún problema. Supongamos ahora que queremos restringir la llamada a la función. Queremos que la función se pueda llamar únicamente pasándole argumentos posicionales. Para lograr esto, podemos añadir una barra diagonal al final de los parámetros en la definición de la función. Ejecutamos y vemos que nos da un error. Este error se da porque tenemos un argumento de palabra clave y le habíamos pedido a la función que aceptara únicamente argumentos posicionales. Vamos a cambiar entonces el argumento de palabra clave por un argumento posicional. Ejecutamos y vemos que ya no hay ningún problema.
Es importante notar que estamos restringiendo a los argumentos y no a los parámetros. Los parámetros pueden ser posicionales o de palabra clave. Para corroborar esto, vamos a decir que C es un parámetro con valor predeterminado, ejecutamos y el resultado sigue siendo 8. Por otro lado, si queremos que una función reciba únicamente argumentos de palabra clave, debemos colocar un asterisco antes de los parámetros que deben recibir esos argumentos. En este caso, todos los parámetros que estén después del asterisco deben ser especificados con argumentos de palabra clave al llamar a la función. Si ejecutamos el código, vemos que nos da un error que nos dice que la función toma 0 argumentos posicionales. Entonces tenemos que cambiar nuestros argumentos para que sean argumentos de palabra clave. Ejecutamos nuevamente y ahora el resultado es 9. Como resumen, cuando queremos que una función reciba únicamente argumentos posicionales, debemos colocar una barra diagonal después de los parámetros que deben recibir estos argumentos. Es decir, todos los parámetros antes de la barra deben ser asignados mediante argumentos posicionales al llamar a la función. Por otra parte, si queremos limitar nuestra función para que reciba únicamente argumentos de palabra clave, debemos de agregar un asterisco antes de los parámetros que deben recibir estos argumentos. Continuemos. Otra cosa que podemos hacer es combinar parámetros. Podemos especificar los parámetros que queremos que se asignen como argumentos posicionales y podemos especificar también los que queremos que se asignen como argumentos de palabra clave. En este ejemplo vamos a pedir que los 3 primeros sean posicionales, luego D y E los vamos a dejar sin especificar y luego los últimos 2, F y G, tienen que ser de palabra clave. Queremos que C sea sin valor predeterminado y luego vamos a pedir que E tenga valor predeterminado. Al llamar a la función, los primeros 3 argumentos deben de ser posicionales. Luego D y E no tienen restricciones, entonces vamos a pedir que sean posicionales también. Y luego F y G deben de ser de palabra clave. Ejecutamos y vemos que el resultado es 3. Entonces se nos olvidó cambiar la suma dentro de la función, entonces vamos a actualizarla. Ejecutamos nuevamente y ahora el resultado es 14. En los ejemplos que hemos estado trabajando, hemos especificado la cantidad de parámetros al definir la función. En unos ejemplos hemos especificado 3 y en otros 7. Sin embargo, en ocasiones es posible que queramos que una función reciba un mayor número de argumentos o incluso que el número de argumentos sea variable. Para lograr esto, podemos utilizar *args, que permite que la función reciba un número indefinido de argumentos posicionales. Para hacer la suma, en este caso, vamos a utilizar la función integrada de Python sum. En este caso, los argumentos se llaman argumentos de número variable posicionales. Ejecutamos y el resultado nos da 3 y ahora podemos añadir tantos argumentos posicionales como queramos. Hacemos esto y ejecutamos nuevamente. Y ahora el resultado nos da 174. Y podemos seguir añadiendo tantos argumentos como queramos. Cuando utilizamos *args, los argumentos que pasamos a la función se empaquetan en una tupla. Entonces, vamos a añadir un print args adentro de la función para corroborar que efectivamente los argumentos están dentro de una tupla. Si luego usamos una asignación como x, y, z igual a args, estamos desempaquetando la tupla en las variables x, y y z. Es decir, estamos tomando cada elemento de la tupla y asignándolo a las variables correspondientes respetando la posición. Podemos añadir un print x y un print type x para ver que la x es 1 y es del tipo entero. Supongamos ahora que tenemos una lista, una tupla y un diccionario y queremos pasarle todo esto como argumento a la función para que sume todos los términos contenidos en estas colecciones. Entonces, aquí podemos usar el operador asterisco para desempaquetar la lista, la tupla y el diccionario al pasarlas a la función.
Ejecutamos y el resultado nos da la suma de los elementos contenidos en la lista, la tupla y las llaves del diccionario. Veamos ahora cómo podemos pasar un número variable de argumentos de palabra clave. En este caso utilizamos asterisco asterisco kwargs. Y queremos que esta función nos imprima únicamente kwargs para ver la diferencia con el caso pasado. Entonces vamos a llamar a la función pasándole muchos argumentos de palabra clave. Ejecutamos y vemos que ahora los argumentos se empaquetan en un diccionario y no en una tupla. Y como último ejemplo, vamos a sumar todos los valores del diccionario. Ejecutamos y el resultado nos da 45. Como último comentario, quiero aclarar que el uso de los nombres args y kwargs no son obligatorios, son solo convenciones que se usan en Python para referirnos a este tipo de parámetros. Entonces, puedes usar los nombres que tú quieras, no tienen que ser necesariamente args y kwargs, pero sí son los más comunes y son reconocidos por la comunidad de Python. Hasta aquí vamos a dejar este video. Si te gustó, suscríbete y dale like.